Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Revolución de las Conciencias. Hoy es viernes y como casi todos los viernes estamos platicando con Karen Velázquez Lugo Hola. y hoy nos toca los temas internacionales. Hay muchos temas para platicar definitivamente, pero nos queríamos centrar en la situación que pasó hace unos días, en la semana. En la Asamblea General de las Naciones Unidas hay una votación. El año pasado no se llevó esta, en la cual 184 países votan a favor de levantar este embargo comercial que tiene Estados Unidos en contra de la isla. Y es notorio porque es una mayoría, o sea, yo estaría diciendo, el mundo está diciendo ya, por favor, paren esta situación. Y solo tres países votan, dos países votan en contra y hay tres abstenciones. Las abstenciones son Brasil, Colombia y Ucrania. Tristemente Brasil, un país que anteriormente era de los que estaba llevando esta cuestión de la liberación del embargo, ahora está absteniéndose, ¿no? Digo, no votó en contra, afortunadamente. Sí. Y del otro lado, bueno, pues los tradicionales, Israel y Estados Unidos, diciendo Sí, no. ¿No? ¿Cómo lo viste, Karen? sí, pues podría decir que estuvo interesante, pero más bien es gratificante poder ver la influencia que se tiene y la visibilidad hacia el bloqueo, más bien la negatividad hacia el bloqueo, ¿no? Y cómo es que pues hace años, bueno, desde que inició el bloqueo, que ya lleva más de 50, ha cambiado las perspectivas. Y también es la influencia que ha tenido Cuba para la búsqueda del término del bloqueo después de más de 50 años. Sin embargo, pues cabe destacar por qué no se lleva a cabo, ¿no? O sea, no es la primera vez que más de la mitad de los países está de acuerdo en que se levante el bloqueo. Pero hablemos sobre la ONU, ¿no? Bueno, sobre el papel de la ONU y las limitaciones que también tiene, ¿no? Como organización internacional, en donde, como podemos verlo, sí hay peticiones, hay votaciones, pero pues ciertos países son quienes al final deciden, ¿no? Es una cuestión muy interesante, ¿no? Tienes una gran asamblea donde todos dicen, oye, esta política es violatoria de los derechos humanos, es violatoria de las soberanías nacionales, pero al final 5 países van a decidir todo. Exacto. Entonces, y ni siquiera, es uno. O sea, en esa mesa de 5 países poderosos, solo va a haber uno que tiene un poder increíble, que es el poder del veto. Y eso va a limitar a todos. Ni siquiera 4 países de los más importantes que también votaron a favor de levantar ya por fin este embargo, pueden hacer nada. Entonces, pues está muy complicado, ¿no? Sí, más bien hablamos de el poder que tienen ciertos países sobre el mundo, ¿no? Y sobre las decisiones a nivel internacional, tomando en cuenta de que el bloqueo se ha implementado por Estados Unidos, se ha mantenido por Estados Unidos y la serie de sanciones económicas, pues también, ¿no? También podemos ver cómo los papeles de poder cambian, tomando en cuenta de que haciendo una serie de análisis, también anteriormente las votaciones que se daban en contra era por aspectos de política, por sometimientos políticos de fuerzas regionales, en este caso dirigiéndome a los países de Centroamérica y la influencia de Estados Unidos, y que esta vez han decidido votar a favor del fin del bloqueo, ¿no? Y que en otras ocasiones no habían podido por cuestiones de la fuerza que tiene o el impacto que tiene Estados Unidos sobre ciertas naciones, ¿no? Cosa que es importante para contemplar cómo es que se llevan a cabo las votaciones, y que en el de notar que 184 países votan a favor es porque hay un impacto fuerte con respecto al rechazo del bloqueo, y que que ya no tiene un sustento que anteriormente sí se tenía. Al inicio del bloqueo había justificaciones que se respaldaban por otra serie de países, ¿no? O sea, claro. yo no voy a decir que era como... Claro. Pero tenía fuerza, ¿no? O sea, lo que me refiero es que había países que decían, bueno, se aceptan, ¿no? Justo es importante atender por qué es que se aceptaban, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta de que también Estados Unidos planteaba estas políticas de que si
si negociabas con Cuba, entonces también a ti te bloqueaban, ¿no? Exactamente, eso es una cosa que a mí me gustaría detenerme un poquito, Karen, porque primero, como tú lo dices, este bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba tiene años a partir de las nacionalizaciones de la Revolución Cubana en 1960, es que inicia una serie de procesos de bloqueos económicos que han sido paulatinos y poco a poco creciendo. Yo creo que la parte más brutal es en 1995 cuando Bill Clinton hace esta situación de que también las empresas multilaterales de Estados Unidos y países comerciantes de Estados Unidos no pueden comerciar y cierta cantidad de dólares, ¿no? 700 millones de dólares me parece que solo puede hacer una empresa tratos comerciales con la isla. Entonces, eso fue brutal, porque aparte ya venías de la caída de la Unión Soviética, que era el socio comercial de Cuba más importante. Cuando cae, bueno, obviamente Cuba entiende que buscar diversificarse. Y Bill Clinton lo que hace es asfixiarlos todavía más, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha tenido una política inhumana en contra de la isla, pero también hay que reconocer que la isla ha sabido superarse, ¿no? Ha buscado otros socios comerciales. El problema es que son socios comerciales que están lejos. O sea, Sí. tiene Rusia, tiene China, sí, pero no es nada como tener a un lado al mayor mercado y al mayor productor de servicios, ¿no? Sí, claro, sí, pero bueno, creo que Cuba ha sabido sobrellevarlo, cosa que después de 50 años sería algo como terrible que no supiera cómo llevarlo, ¿no? O Claro. sea, creo que han tenido una vida para buscar nuevos aliados, para buscar nuevas estrategias y también ha sabido mantener sus relaciones en América Latina, ¿no? Y fortalecerlas. Creo que, por ejemplo, el papel de México en este tipo de situaciones ha sido importante porque a pesar del bloqueo y a pesar de las amenazas de Estados Unidos hacia países latinoamericanos, México fue uno de los países que decidió seguir negociando con Cuba a pesar de las penalizaciones que Estados Unidos podría provocar en los países latinoamericanos. Y eso es importante de reconocer, ¿no? Porque habla sobre la autodeterminación de un pueblo independiente, bueno, de una nación, a presiones internacionales, ¿no? De hecho, también podríamos hablar, y ya hay teóricos que están hablando como tal del bloqueo económico como un arma de guerra, ¿no? Sí, totalmente. Y que creo que es muy importante tocar esto, o sea, darle esta perspectiva de guerra por todas las implicaciones, tanto económicas como políticas y sociales, que rodean un bloqueo, ¿no? O sea, que no solamente es algo que se ve desde el exterior, que muchas veces es como se visualiza, ¿no? Sobre los rechazos comerciales, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Y que como por ejemplo, Rusia, perdón, como Cuba ha podido sobrellevarlo con el aspecto de la salud y la implementación de las vacunas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Venezuela no se ha visto de la misma forma. Aparte de que también podríamos hablar de las dificultades y los cambios que se han tenido, porque el bloqueo económico en Venezuela ha sido en muchísimo menores años a lo que se ha acostumbrado en Cuba y a las estrategias que ha implementado Cuba para el bloqueo. Y que, de hecho, Cuba le ha ayudado bastante a Venezuela. Claro. Para poder sobrellevar el bloqueo de lo que ha aprendido en estos más de 50 años de bloqueo, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es un punto muy interesante, cuál es la diferencia entre llevar un bloqueo y el otro, porque hoy vamos a estar platicando de muchos países que no son formalmente amigos de Estados Unidos y que Estados Unidos en todos ellos está manejando algún tipo de bloqueo económico y es que parece que es en este momento una de las principales armas de la economía norteamericana, ¿no? Cerrar todo el tipo de apoyo tanto humanitario a veces, porque ha cerrado el comercio incluso para medicinas, para cosas hospitalarias, que eso es una situación muy grave, ¿no? Terrible. Me parece que deberíamos estar ahorita haciendo un reconocimiento al gobierno de México, que otra vez votó a favor de levantar el embargo, una tradición nuestra diplomacia mexicana, que es el respeto a la soberanía cubana, ¿no? Sí, claro, de hecho Juan Ramón de la Fuente también se manifestó. Tu amigo Juan Ramón de la Fuente. Se manifestó en contra del bloqueo, ¿no? Y de todas las implicaciones que conlleva este bloqueo. Y eso también habla muy bien de la política exterior de México, porque no nada más fue votar a favor, sino también ya llevar un pronunciamiento es un apoyo, ¿no? O sea, de cómo el mundo está cambiando, ya no es lo mismo que hace 50 años. Totalmente. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos y vamos a platicar sobre Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Volvemos.
Amigas, amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias. Los viernes platicamos de temas internacionales y ahorita nos toca el tema de Nicaragua. Nicaragua es un pequeño país ahí en Centroamérica, el cual en los 70, en el 79 tuvo la revolución sandinista, siendo la última revolución armada guerrillera que triunfa en el continente americano. A partir de ahí, un grupo político sube al poder, encabezados por Daniel Ortega en ese momento, el cual pierde el poder, si no me recuerdo, en 1994, y después de unos años regresa a través de las formas democráticas, a través de elecciones, regresa al poder, y de ahí han pasado 14 años desde que Daniel Ortega ganó sus primeras elecciones presidenciales en un proceso democrático que nada hay que criticar en ese punto, pero que poco a poco se ha vuelto una cuestión muy espinosa. Algunos lo llaman ya dictador a él, aunque no lleva casi el mismo tiempo que Angela Merkel. Me parece que el problema no es de tiempo, me parece que el problema es de formas. ¿Por qué? Porque en lo que va del año van 17 presos políticos, y de los cuales en los últimos días 4 son aspirantes a la presidencia de Nicaragua en las próximas elecciones de noviembre de este año. ¿Cómo ves el tema de Nicaragua, Karen? Está difícil. Sí, está complicado, ¿no? Porque, pues, teniendo las elecciones tan cerca, pues son en noviembre ya, ¿no? Y como dices, las formas en las cuales también, como que, bueno, creo yo que ha perdido de legitimidad a lo largo de los años. Ha hecho, pues, sí, cosas que igual no eran como, no era la manera en la cual se tendrían que haber llevado a cabo, sobre todo cuando tienes presiones, como lo estamos hablando desde Cuba, ¿no? O sea, presiones internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos también ha tenido intervenciones directas en Nicaragua, ¿no? Claro. O sea, ha sido uno de los países a los que más se le ha invertido para desestabilizarlo, desde pagarle a opositores, toda una maquinaria que, si bien no es de forma armamentista, pues es la nueva forma en la cual se han implementado los golpes de Estado, ¿no? Los llamados golpes blandos. Sí, y ahí justamente deberíamos hacer un pequeño hincapié. Si bien yo creo que el gobierno de Daniel Ortega ha tenido terribles decisiones y terribles actos, es cierto, a partir del 2015, cuando inicia el bloqueo Tuna, si no mal estoy diciéndolo mal, el bloqueo de Estados Unidos en contra de Nicaragua, sobre todo por la intención de que Nicaragua quería construir un nuevo canal que le hiciera contrapeso al canal de Panamá, se inicia un nuevo bloqueo económico hacia Nicaragua, y eso ha generado una serie de protestas en 2017, en 2018, que cobraron la vida de más de 300 jóvenes que el régimen o el gobierno de Daniel Ortega argumenta que son infiltrados o son opositores financiados por Estados Unidos, y que hay muchas ONGs las cuales Estados Unidos está pagando. Cosa que a mí me recordó lo que Andrés Manuel hace unas semanas dijo de que Mexicanos Primero, por ejemplo, es una organización financiada por Estados Unidos. Entonces, no es descabellado lo que Andrés Manuel menciona de que hay cierta injerencia, porque se ha visto en otros países. O sea, es que no es equivocado. O sea, creo que es importante contemplar las nuevas formas de desestabilización, ¿no? Y que evidentemente la USAID está jugando un papel fundamental en los financiamientos por parte de las embajadas, por parte de ONGs, por parte de opositores, y que de una u otra forma se busca un consenso desde lo mediático, desde la parte política, y ya no desde una injerencia meramente armamentista y directa, ¿no? Claro. Es una forma distinta, pero no deja de ser una injerencia. Sin embargo, el problema con Daniel Ortega es la manera en la cual resuelve las problemáticas, ¿no? O sea, bueno, en mi parecer, ¿no? O sea, no puedes detener a 4 posibles candidatos cuando están tan cerca las elecciones, si se supone que tendrías la fuerza desde tu administración y desde tu base social. También es importante contemplarla para este tipo de detenciones, y que la argumentación es que son opositores a la patria, es que son traidores, y este tipo de discursos, ¿no? O sea, que si bien podría ser, y no, yo no podría decir que sí o que no lo sea, ¿no? O sea,
porque... No pues, somos Ministerio Público para decir son o no son. o sea, no tampoco, o sea, no es como tanto eso, sino que ha habido tantos ejemplos en América Latina que sería, o sea, que habría como, estaría negando otros contextos latinoamericanos al decir de no, es que puede ser que no sea, cuando lo hemos visto en otras circunstancias, ¿no? Sobre todo en la importancia que ha tenido Estados Unidos en sus financiamientos, o sea, es parte de estas implementaciones, pero... creo que también Daniel debería buscar otras formas, debería contemplar su equipo de trabajo, ¿no? O sea, esto solamente lo que hace es desacreditar más lo que podría costarle en las próximas elecciones, que también es importante contemplar si quiere seguir llevando pues el proyecto político que ya tiene hasta ahora, ¿no? Sí, definitivamente, porque yo creo que es un peso importante ni que Nicaragua juega un papel preponderante dentro de las relaciones de Centroamérica, como un agente, como un país que está jugando en esta historia de la izquierda, que es heredera de la revolución sandinista, pero que desafortunadamente se está transformando, desde mi análisis, como si fuera un cierto priismo en el cual tomamos todos los ideales de la revolución y decimos es que estamos haciendo los ideales de la revolución y con eso justificamos una serie de incongruencias y una serie de violaciones a los derechos humanos y una serie de trasfondos incorrectos que le dan en la torre a toda esta historia de la izquierda, de la revolución sandinista, que es muy importante para los movimientos de izquierda porque fue una revolución en la cara de Reagan diciéndole no es cierto, todavía estamos aquí, ¿no? Y aparte es una revolución que gana. O sea, eso es muy importante. Es una revolución que gana. A través de las armas sacan a Somoza, el dictador de ese entonces. Entonces, creo que efectivamente lo que tú dices, Daniel Ortega está teniendo una serie de malas decisiones. Está tirando por la borda un proceso histórico que es muy valioso continentalmente hablando y creo que es incorrecto que se detengan a este tipo de personajes a unos meses de la elección y sobre todo a mí me parece que son tantos. Todos los candidatos son traidores. Aquí me recuerda a Porfirio Díaz encarcelando porque no puede, o sea, cuando encarcelan a Madero porque claro. No se puede, ¿no? Por justificaciones, ¿no? Y más aparte de ello, pues le da fuerza a la oposición, ¿no? O sea, a los llamados mártires políticos, en donde crean fuerza y sensibilidad, ¿no? Desde me están deteniendo, están violando mis derechos, es que vean, evidenciando y haciendo más fuerte este factor que justo Daniel está juzgando, ¿no? Que justo Daniel Ortega dice, no, es que son traidores, es que es esto, pero ellos desde la cárcel se organizan, ellos desde su postura opositora toman lo positivo de estas aprehensiones, ¿no? Y que a nivel internacional pues sigue cayendo en el juego de las guerras mediáticas, en donde Totalmente. Los encabezados es que Daniel Ortega está violando los derechos humanos, es que los posibles candidatos están encarcelados, es que esto, ¿no? Y eso es importante porque la prensa mueve, ¿no? Mueve las conciencias, ¿no? De una u otra forma. Y lo que son los mártires políticos sensibilizan mucho a nivel social, ¿no? Sean de oposición, sean de izquierda. La derecha opositora también ha sabido moverse desde los mártires políticos, desde las aprehensiones, en la justificación de sus derechos humanos. Y no creo que esta sea la excepción a meses de las elecciones. Entonces también tendrían que estar visualizando este tipo de aspectos. Totalmente. Ojalá haya un cambio de política en Nicaragua, que se mantengan los ideales de la revolución sandinista, que son importantísimos, esta soberanía del pueblo para el pueblo, pero pues con un cambio, con un cambio de régimen, porque esto no puede seguir permitiéndose, ¿no? Daniel Ortega está a nada de ser un dictador, pero le falta un gramo, ¿no? Una mala declaración y ya lo va a hacer. Entonces esperemos que haya un cambio porque es muy importante para nosotros el proceso nicaragüense y sobre todo hay que hacer un llamado a las fuerzas sociales de estos partidos de izquierda que todavía están allá a no permitir que la revolución se vaya por causas incorrectas, ¿no? Sí, me parece claro. que por ahí hay que ir. Sí, ¿no? Sobre todo en este foco de las injerencias estadounidenses, o sea,
sí, son errores que está cometiendo Daniel Ortega, que le va a costar mucho porque le dan más pie a las intervenciones de manera indirecta a Estados Unidos desde sus financiamientos. Claro, totalmente. Vamos a un pequeño corte, regresamos, vamos a platicar de otro tema muy, muy espinoso y donde luego no decimos bien los apellidos. Vamos a hablar sobre el nuevo presidente iraní, pero regresamos. Amigas, amigos, ya en la tercera parte de Revolución de las Conciencias, muchas gracias a los que nos están observando, a Manuel Guzmán por ahí, un saludo. En esta tercera parte nos toca hablar sobre Irán. Irán, este país que está en Asia Central, que desde hace algunos años ha cobrado cierta fuerza, ya que, por ejemplo, desde el 2015 están negociando con un acuerdo nuclear para poder hacer uso de estas energías y que Estados Unidos se retiró a partir de la llegada de Trump, por ejemplo. Pero también viene de una revolución en los 70 que derivó en un régimen musulmán donde tienen una figura por ahí que yo creería como similitudes, que es como un rey, que es el ayatollah, es un líder espiritual para ellos, y abajo tiene al presidente y otros poderes. Un país muy diferente a nosotros, un país con una cultura sumamente diferente, enemistado con Arabia Saudita, enemigo de Estados Unidos, y muy amigo de China y de Rusia. Entonces es el país de las complejidades, definitivamente, ¿no? Y un país musulmán que, con todo el respeto para esa religión, por supuesto, pero que tiene muchísimas restricciones hacia las mujeres y está acusado de cientos de violaciones de derechos humanos. Tuvieron elecciones el viernes pasado. ¿Cómo quedaron, Karen? ¿Quién ganó? Bueno, ganó Ebrahim Raisi con el 62%, con casi 18 millones de votos, a comparación de sus otros dos candidatos que tuvieron 2 millones y 3 millones. Fue, brutal su victoria. Sin embargo, el perfil del candidato electo, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Claro. Unos plantean retrocesos en los derechos humanos, otros alianzas con la llamada izquierda internacional, otros un retroceso también a nivel internacional al tener una enemistad tan directa con Estados Unidos. De hecho, salió hace unos pocos días a una rueda de prensa en donde decía que definitivamente él no se iba a reunir con Joe Biden y que él seguía visualizando, se estaba llevando el seguimiento de las convenciones que ahorita se están haciendo en Viena por... se me fue el convenio, la convención nuclear. Sin embargo, está complicado porque dentro de su entorno nacional se habla de que ha sido responsable de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y hacen se juzga a partir de cómo es posible que haya personajes así en contiendas presidenciales y que ganen las elecciones, ¿no? O sea, eso también es como algo de lo cual se puede hacer un análisis y reflexionar con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? El acercamiento que tiene con el ayatollah también es importante porque eso también influenció demasiado en las elecciones, ¿no? Entendemos, claro, el papel del ayatollah es una figura sumamente respetable y que tiene una responsabilidad muy grande en el manejo de la política, ¿no? O sea, a tal grado de que el presidente es el segundo más importante, o sea, nada puede superar al ayatollah, ¿no? Claro. Entonces, su cercanía con el ayatollah también es un papel importante para comprender al personaje que es Ebrahim, ¿no? Sin embargo, creo que yo no estaría segura si va a haber un retroceso. Tendríamos que ver cómo queda la convención en Viena con respecto a lo nuclear. Y que estaría dispuesto Estados Unidos también, ¿no? Porque también hay restricciones. Raisi dijo hace unos días que está de acuerdo en las negociaciones, pero que no toquen el tema de la defensa militar iraní. Entonces, sí, me parece que va a ser un problema, ¿eh? Sí, de hecho, creo que
uno de los planteamientos por los cuales Estados Unidos se sale, ¿no? Porque no está de acuerdo de que Irán tenga armas nucleares, aun cuando su factor de armas es pequeño, ¿no? O sea, y de hecho lo justificado de yo no le hago daño a nadie es algo en lo que estoy trabajando de manera interna. Y justo también aquí viene la cuestión de la soberanía, ¿no? Y que dice, tú no me puedes venir a decir qué puedo o qué no puedo hacer en mi país, ¿no? Y fue uno de los inicios de los conflictos en donde se llegó a sanciones también por parte de Estados Unidos, y que de hecho Ebrahim también ha salido a decir que lo único que va a negociar o lo único que a lo que le va a hablar a Estados Unidos es para que quite sus restricciones hacia Irán, ¿no? Lo que puedo notar más bien es que sí es un personaje fuerte y directo, o sea, que no... que tiene bien definido qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere a nivel internacional, pero eso también es algo muy rígido en la cuestión de negociación, ¿no? Y que a veces no... o sea, si no tienes esta flexibilidad hacia el diálogo, que es algo que él ya dejó por completo que él no va a querer, al menos por el momento, relacionarse con Estados Unidos, pues complicaría un poco en el entorno internacional. Sin embargo, pues podemos ver las alianzas que tiene con otros países, ¿no? Y que eso lo puede favorecer, aparte de que su funcionalidad en los aspectos nucleares también le abre posibilidades con otros países, no necesariamente Estados Unidos, pero que a la vez lo restringe a países europeos, ¿no? Que justo es la cuestión ahorita que se está tocando con respecto a las negociaciones actuales. Pero a mí lo que me preocupa más es a nivel nacional. Claro. El personaje como tal a nivel nacional, su desempeño político a nivel nacional. Sí, porque, por ejemplo, hay algunas noticias por ahí que, bueno, habría que también analizar la fuente, pero es señalado por varios lados, varios medios internacionales, como uno de los observadores, artífices de algunas matanzas en el 88, cuando se hace una purga de opositores al régimen islámico en Irán. Fue actualmente uno el encargado del poder judicial en Irán, y en una época en que se conoce como un cierto oscurantismo en las prácticas policíacas de la policía secreta de desapariciones. ¿Y por qué llega un conservador tan fuerte? Porque después de que Trump se sale del acuerdo nuclear y otra vez le suman las restricciones a Irán, los conservadores tomaron mucha fuerza a lo interno en Irán y ya no permite y crea una condición para que los conservadores lleguen al poder ahora más fortalecido. E incluso lo ven a este presidente Raisi como uno de los posibles sucesores para el ayatollah, sí, ¿no? Porque lo toman como un ser, un individuo muy conservador y muy fuerte, porque aparte también hace un año asesinan a un general, a uno de los generales más importantes en Irán. Entonces, es claro que ante el constante ataque de Estados Unidos y esta traición de Trump de salirse del acuerdo iraní, pues lo que hacen es que se hacen más fuertes a lo interno y las posiciones más nacionalistas, podríamos decirlo, se han hecho fuertes y no hay ahorita un buen futuro para que Irán se abra más al mundo, para que Irán cambie su política de respeto de derechos humanos, porque eso es una realidad. Sí es un país violatorio que está muy cerca de la izquierda internacional, pero que a lo interno es una cuestión muy compleja. Muy compleja. Sí, ahora pues, imaginemos este factor de... después de todo lo que se ha platicado del personaje de Ebrahim, que pues sea el próximo ayatolá, ¿no? Que sea la autoridad máxima en Irán, también es preocupante, ¿no? A nivel nacional tendríamos que estar viendo cómo están los organismos políticos, las fuerzas políticas y cómo es que llega Ebrahim, ¿no? Aparte de que en las elecciones es importante tomarlo en cuenta, o sea, hay un descontento de la democracia, que es algo a nivel internacional, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado sobre este factor de la poca credibilidad en las elecciones. 3 millones de iraníes anularon su voto y unos cuantos más no salieron, ¿no? O sea, se quedaron en sus casas, no quisieron salir a votar. Claro, esa es otra cosa. Hay un tribunal especializado que le da el visto bueno a los candidatos y este tribunal eliminó a una gran cantidad de candidatos presidenciales por no considerarlos leales al régimen o al Islam. Sí. Entonces es una cuestión
muy fuerte, ¿no? O sea, también yo veía que había una tendencia que los iraníes decían, ya no dónde están la elección, sino dónde están mis candidatos, ¿no? No tengo candidatos para votar. Entonces, estamos hablando de que esta tendencia de Estados Unidos de intervenir constantemente en diferentes países que se quieren autodeterminar, ha creado condiciones de que estos países se endurezcan a lo interno y crezcan posiciones, yo diría, conservadoras a lo interno, aunque a lo externo tengan esta consideración antiimperialista, ¿no? O sea, lo conservador interno no está peleado con la izquierda internacional. Parecería, ese sería mi análisis en este momento. Claro, habría que profundizar más, ¿no? Sí, bueno, la izquierda con el cambio de régimen, ¿no? Con los nuevos actores que están surgiendo a nivel internacional y que están cobrando fuerza, en este caso, pues China y Rusia, ¿no? Claro. Bueno, también es importante que tal vez no quiso negociar con Estados Unidos, no quiso tener una charla, pero acaba de tener una con Nicolás Maduro, ¿no? Y quiere crear lazos de cooperación entre ambos países. Entonces es justo esto, o sea, con los disidentes de Estados Unidos es los que se están aglutinando para crear un bloque a raíz de tantas sanciones, ¿no? Porque es algo que también provoca, o sea, viven entre tantas sanciones que se tienen que hermanar, porque si no, ¿cómo se relacionan, cómo compran, venden de manera internacional si no se les permite, ¿no? Y ha sido algo que los países que tienen bloqueo han manifestado una y otra vez, ¿no? O sea, necesitamos que se nos abra camino, ¿no? El COVID dejó más en claro, si bien toda esta historia de los bloqueos tiene repercusiones, pero yo creo que el COVID pudo poner más que visto las implicaciones del bloqueo en todos los sentidos, ¿no? Tanto en las restricciones a las vacunas, a los medicamentos, en emergencias sanitarias, ¿no? Y que hace que los países que tienen este tipo de sanciones pues tengan que trabajar en conjunto, no hay de otra, ¿no? Totalmente. El COVID dejó demostrado que por mucho bloqueo económico, las fronteras no existen y la enfermedad traspasó y afectó a todos. E Irán fue uno de los países más golpeados, también hay que mencionarlo, en Asia. Entonces, me parece que tendríamos que ratificar en este espacio que la autodeterminación de los pueblos a autogobernarse y decidir su forma de gobierno es inalienable. Estamos de acuerdo que Irán tiene que buscar la mejor postura política para ellos. Sin embargo, también esto no debe estar peleado con los derechos humanos, con procesos democráticos pues más certeros, mucho más claros, ¿no? Bueno, democracia, ¿no? Sí, claro, sin restricciones, ¿no? Eso me parece que tendríamos que revisar. Karen, ¿algo más? Pues no, hay que seguir viendo cómo se manejan este tipo de cosas. El acuerdo, hay que ver cómo queda este acuerdo nuclear. Y pues hasta ahora, pues Biden no es como que no salió a decir nada, solo fue como, no me importa, ¿no? Biden no ha cambiado su postura de Trump internacionalmente. No votó a favor de Cuba, a pesar de que él había dicho en su campaña que iba a mejorar sus relaciones con la isla. Biden está en las negociaciones con Irán, pero no ha salido tampoco a mencionar el tema. Entonces, Biden está muy quieto en lo internacional. Kamala Harris hoy está visitando la frontera México-Estados Unidos. Sí. Entonces, habría que platicar en la próxima semana de estos temas y los que se acumulen. Sí, me parece perfecto. Bueno, Karen, muchas gracias. Esto fue todo en Revolución de las Conciencias. Les agradecemos que nos hayan visto. Denle like y inscríbanse en nuestras redes sociales. Por ahí está saliendo. Y la campanita, anótense. Muchas gracias. Nos vemos.